Le pedí a mi tío que me llevara al altar en lugar de mi padrastro, pero mi madre me amenazó con no venir a mi boda. Llegó el día de la boda y no te vas a creer lo que pasó después. Así que yo 26F me caso con mi novio 28M de 3 años en un par de semanas. Llevamos prometidos 7 meses y la semana pasada le pedí a mi tío que me llevara al altar. Mi tío 55M es el hermano mayor de mi padre y ha sido prácticamente la única figura paterna que he tenido en mi vida porque mi padre biológico falleció cuando yo tenía 4 años y apenas tengo recuerdos de él. Mi madre 48F era una mujer trabajadora, y como agente inmobiliaria, su trabajo la obligaba a estar fuera muchas horas, por lo que yo acababa pasando mucho tiempo con mi tío y su familia. Sinceramente, creo que mi tío, mi tía y mis primos son como mi propia familia. También quiero a mi madre, no me malinterpretes, y la valoro y aprecio por todo lo que ha hecho por mí toda mi vida, porque sé que no habría sido fácil criarme sin su marido a su lado. Pero también quiero mucho a mi tío y a su familia, así que cuando le pedí que me llevara al altar, aceptó en un santiamén y nos pusimos muy contentos. Pero cuando se lo conté a mi madre, no le hizo mucha gracia mi decisión. Me dijo que al menos debería haber consultado con ella una vez antes de tomar una decisión tan importante, porque le había insinuado a mi padrastro que se lo pediría y podría sentirse herido. Que conste que mi padrastro solo lleva un par de años en mi vida y, aunque nos llevamos bien, no estamos muy unidos, así que ni siquiera sé por qué mi madre le insinuó que le pediría que me llevara al altar. No lo considero una figura paterna, para mí es el marido de mi madre y nada más. Tal vez me lo hubiera planteado si hubiera hecho algún intento de implicarse más en mi vida, pero eso nunca ha ocurrido, así que no veo ninguna razón para sentirme mal por no pedírselo. Él y mi madre empezaron a salir hace 8 años y llevan casados 5, así que yo no era precisamente una niña cuando le conocí. A diferencia de mi tío, él nunca ha desempeñado un papel activo como padre en mi vida. Le expliqué todo esto a mi madre, pero ella no estaba contenta e insistió en que se lo pidiera a mi padrastro y sustituyera a mi tío porque pensaba que mi tío sería más comprensivo. Pero ella ya le había insinuado ciertas cosas a mi padrastro y no quería que se sintiera excluido. No sé si es mi responsabilidad hacerle sentir incluido, pero me mantuve firme y le dije a mi madre que eso no iba a pasar. Pensé que mi tío se merecía llevarme al altar, y era mi boda, así que en última instancia era mi decisión. Esto sucedió hace 3 días, y mientras hablábamos por teléfono, ella simplemente colgó sin molestarse en discutir más conmigo cuando le dije que era mi decisión y que no podía hacerme cambiar de opinión. Pensé que ese sería el final de la discusión, pero más tarde ese mismo día, me hizo una visita y empezó con el mismo tema, que quería que sustituyera a mi tío por mi padrastro para que me llevara al altar porque le haría sentir bien y, con el tiempo, podríamos construir una relación mejor. Fue bastante agotador porque yo ya estaba muy agobiada con el trabajo y los preparativos de la boda, y esto era lo último que necesitaba en mi plato, así que me estaba agitando demasiado al hablar con ella. Nuestras voces se alzaron y la discusión empezó a acalorarse. Ella era extremadamente testaruda, y yo tampoco iba a echarme atrás, así que no hacíamos más que hablar en círculos. En un momento dado, pensó que sería buena idea amenazarme diciéndome que no asistiría a la boda si no le pedía a mi padrastro que me llevara al altar y obligaba a mi tío a renunciar. Me enfadé mucho porque se trataba de mi propia madre y ella intentaba amenazarme diciendo que ni siquiera asistiría a mi boda, uno de los días más importantes de mi vida, por algo así. Para mí era obvio que los sentimientos de mi padrastro eran más importantes para ella que los míos. Así que, en el calor del momento, le dije que era libre de no asistir a mi boda. Le dije que, ya que se había decidido, suponía que también le parecía bien no conocer a un invitado muy especial que yo había invitado solo por ella. Había planeado sorprenderla con esto el día de mi boda presentándole a esta mujer, pero ahora no estoy seguro de que eso vaya a ser necesario debido a su comportamiento. La invitada de la que hablo es toda una leyenda en el sector inmobiliario. Dirige una de las mayores empresas inmobiliarias de la ciudad, y mi madre siempre la ha admirado y había estado buscando una oportunidad para trabajar con ella, ya que estaba planeando iniciar su propio negocio. Resulta que es muy amiga de mi suegra, ya que se conocen de la universidad. Cuando me enteré de esa relación, le pedí inmediatamente a mi suegra que la invitara porque sabía que a mi madre le haría muy feliz conocerla y quería sorprenderla el día de mi boda presentándole a esta invitada. Sin embargo,
cuando me dijo que no asistiría a mi boda si no le pedía a mi padrastro que me llevara al altar. Tuve un pequeño arrebato. Supongo que era todo el estrés que me estaba afectando, así que le dije que ya no era necesario que estuviera presente en la boda. En cuanto se lo dije, dio un giro de 180 grados y empezó a decirme que ahora estaba siendo muy injusta porque solo había dicho que no asistiría a mi boda para que se lo pidiera a mi padrastro, pero ni siquiera sabía que habría una invitada tan especial en la boda. Si lo hubiera sabido, no me habría presionado para que hiciera nada. Pero le dije que ya había dicho lo que tenía que decir, y yo ya sabía que, para ella, los sentimientos de mi padrastro eran más importantes que lo que yo quería para mi boda. Yo estaba muy cabreado en ese momento, así que no me atrevía a preocuparme por cómo se sentía ella con todo esto. Le pedí que se fuera porque ya estaba muy ocupado con el trabajo y los preparativos de la boda, y no podía ocuparme de esto también. Le dije que en ese momento me había cabreado mucho, y que no tenía intención de escucharla porque me hervía la sangre por su forma de actuar, y que solo quería que se fuera para poder pensar en lo que quería hacer. Entonces me levanté, y ella también, pero empezó a regatear conmigo y me dijo que se retractaba de todo lo que había dicho, pero que ahora solo quería estar presente en la boda. Sin embargo, yo estaba de muy mal humor después de la pelea que habíamos tenido, así que seguí insistiendo para que se fuera. Cuando trató de quedarse allí y discutir, empecé a gritarle y le dije que solo quería que se fuera porque estaba muy estresado y no podía lidiar con esto en este momento. Le dije que me daba igual si quería ir o no, que me había puesto en una situación muy difícil y había sido muy egoísta, así que no tenía derecho a exigirme nada. Le dije que lo pensaría y hablaría con ella más tarde, pero en aquel momento no tenía nada que decirle. Si seguía discutiendo, la situación empeoraría para ella, porque su comportamiento me estaba cabreando mucho. Se marchó al cabo de un rato, pero parecía muy descontenta de que la hubiera obligado a ir sin comprometerme del todo a que estaría abierto a tenerla en la boda. Después pude calmarme y, tras hablar con mi prometido por teléfono ya que estaba de viaje de negocios durante una semana, decidí que más tarde pensaría si quería que viniera a mi boda, porque ese mismo día seguía bastante enfadada con ella. Al día siguiente, cuando me desperté, estaba a punto de irme a trabajar, y había pensado en ponerme en contacto con mi madre un par de días más tarde e intentar arreglar las cosas. Pero ella no podía dejarme espacio para calmarme. Se presentó en mi casa por la mañana, justo cuando estaba a punto de irme a trabajar. Conocía mis horarios, pero aún así se presentó y empezó a hablarme de si seguiría invitada a la boda o no. En lugar de disculparse, empezó a intentar justificarse. Me dijo que, al parecer, mi padrastro se había sentido muy excluido durante los preparativos de la boda y que, para animarle, le había dicho que tal vez le pediría que me llevara al altar, así que no tenía de qué preocuparse y formaba parte de la familia como cualquier otro. También me dijo que siempre se había sentido bastante inseguro sobre su lugar en mi vida y sobre mi tío en general, ya que parecía ser el hombre de la familia por cómo le trataba, y siempre se había sentido amenazado por él. Por eso había insinuado que podría pedirle que me acompañara el día de mi boda. Sinceramente, puedo entender el impulso de contarle a tu pareja algunas mentiras piadosas para que se sienta mejor con ciertas cosas, pero no sé por qué tenía que hacerlo a mi costa, aun sabiendo que yo no tenía intención de hacer nunca lo que ella había insinuado. Ella era plenamente consciente de que mi padrastro y yo nunca habíamos estado unidos, así que lo estaba abocando al fracaso al elevar sus expectativas a un nivel poco realista. Encima, en lugar de disculparse y acabar de una vez, seguía intentando decirme que había insistido en eso el otro día solo porque no quería que su marido se sintiera mal. Y después de casarme, entendería por qué actuaba así. Pero su comportamiento no era motivo para que la excluyera de la lista de boda porque, al fin y al cabo, por mucho que nos peleáramos, seguía siendo mi madre y merecía estar presente en mi boda. Intenté decirle que lo hablaría con ella cuando volviera a casa del trabajo, pero me dijo que tenía que comprometerme con ella a incluirla y a no excluirla de la lista de invitados a la boda. Intenté decir que si solo para quitármela de encima y poder irme a trabajar sin llegar tarde, pero entonces empezó otra vez con que quería que al menos hablara con mi padrastro y le explicara por qué había elegido a mi tío, porque no quería convertirse en la mala de la situación por mi decisión de pedirle a mi tío que me llevara al altar. Fue entonces cuando finalmente perdí la cabeza porque no solo me estaba retrasando por el trabajo,
sino que además me estaba haciendo perder el tiempo con sus estúpidas preguntas. Ya le había dicho que podía asistir a mi boda solo para quitármela de encima, pero ahora me exigía demasiado diciéndome que hablara con mi padrastro. No le había hecho ninguna promesa. ¿Por qué iba a ser yo quien hablara con él y le diera la noticia? De hecho, ni siquiera creo que tenga que contarle lo de la boda. No es que vaya a hablar de lo que pienso hacer el día de mi boda con todos los invitados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debería tener una cortesía especial con él? Para mí, es como cualquier otro invitado. Así que, mientras estábamos en la puerta, le dije a mi madre que me dejara en paz porque ya estaba harta de ella. Le dije que me estaba haciendo perder el tiempo y que podía entender que estuviera desesperada por asegurarse de que mi padrastro se sintiera validado, pero que no era mi responsabilidad validar sus sentimientos, sino la suya. No me importa cómo lo hiciera, pero no estaba en posición de exigirme nada. Empezó hablando de la maternidad, diciendo que me había criado sola y que era lo menos que podía hacer por ella. Entonces decidí echarle la culpa y recordarle que nunca lo había hecho sola, que no habría podido llegar a este punto de su carrera de no haber sido por toda la ayuda que había recibido de mis abuelos, mi tío y su familia. Así que no estaba dispuesto a tragarme esa patraña de que me había criado ella sola. Entonces empezó a llamarme desagradecida y finalmente le dije que ya había tomado una decisión y que estaba segura de que no la quería en mi boda. Me la sacudí de encima, me dirigí al coche y me marché lo más rápido que pude. Tardé mucho en calmarme, pero incluso después no me dejó en paz y siguió intentando llamarme mientras me dirigía al trabajo. Así que, en cuanto llegué a mi lugar de trabajo, la bloqueé y traté de concentrarme en el día que tenía por delante. Pero ni siquiera eso sirvió de nada, porque cuando volví a casa, me di cuenta de que seguía allí, esperándome en la puerta. En cuanto me vio, corrió hacia mí y me dijo que sabía que no podía ir en serio con lo de no invitarla a mi boda. Pero yo ya estaba harto y le dije que iba en serio y que, a juzgar por su comportamiento, era poco probable que cambiara de opinión antes de la boda. Le dije que estaba desquiciada y que tenía que salir de mi jardín. Por desgracia, mi prometido también estaba fuera en ese momento, así que ni siquiera pude contar con él para que me rescatara de la situación. Se quedó allí de pie intentando razonar conmigo, pero yo seguía diciéndole que me dejara en paz. Al final, estallé y le dije que llamaría a la policía si no se iba, e incluso tenía el móvil fuera, para que supiera que iba en serio. Fue entonces cuando empezó a llorar y me dijo que no tenía corazón y que no podía creer que la estuviera tratando así a pesar de todo lo que había hecho por mí. Le dije que no quería que las cosas acabaran así, pero que me había estado forzando durante los últimos días y que ahora no tenía otra opción. Me estaba poniendo de los nervios y necesitaba que me dejara en paz. Después de llorar, finalmente se fue, y han pasado un par de días desde entonces, pero ahora me siento un poco mal. He hablado de todo esto con mi prometido, y él cree que hice lo que era necesario, pero aún así, me siento mal por ello, y ninguno de los dos tiene ni idea de cómo afrontar la situación porque la culpa es absolutamente abrumadora. Anoche volvió y por fin pudimos sentarnos juntos y hablar de lo que estoy pasando. Es obvio que estoy muy estresada debido a los preparativos de la boda, y también he estado asumiendo mucha carga extra en el trabajo, así que eso puede haberme puesto más emocional. A él también le pasa lo mismo, pero al mismo tiempo, la forma en que mi madre ha estado actuando ha sido bastante irracional. Así que realmente no sabemos si lo que hice fue lo correcto o no, o si fue algo inducido por el estrés, y si tenía que disculparme con mi madre por comportarme así o no. No tenemos ni idea de qué hacer. Así que te pedimos ayuda para resolver esta situación. Soy un gilipollas por decirle a mi madre que ya no está invitada a mi boda porque insistió en que le pidiera a mi padrastro que me llevara al altar en lugar de a mi tío. Primera actualización. Hola, así que tengo mucho que compartir en esta actualización. En primer lugar, voy a empezar dando las gracias a todos los que comentaron en mi post original y me hicieron saber que, aunque la forma en que mi madre se estaba comportando era inaceptable, también dije constantemente que estoy extremadamente estresada por el trabajo y la boda, y eso tampoco era normal. Así que, durante la última semana y media, mi prometido y yo hemos estado haciendo mucha introspección y creemos que tenemos que reducir mucho nuestra boda. Por supuesto, no me refiero a nada de lo que ya hemos pagado, sino sobre todo a la lista de invitados.
El número de personas que pensábamos invitar casi había llegado a 200, y los dos estábamos muy estresados porque había que acomodar a mucha gente, y teníamos que pensar de antemano en sus opciones de estilo de vida. Además, sería muy caro. Así que, tras muchas discusiones, decidimos reducir la lista de invitados a las personas que queríamos que estuvieran en nuestra boda para poder disfrutar del día y tener más tiempo para estar con nuestros seres queridos. No teníamos ninguna necesidad de tener más de 100 personas en nuestra boda. Ni siquiera tenía sentido, porque muchas de esas personas no nos habían hablado en muchos años y no habíamos tenido ningún contacto con ellas más allá de un par de mensajes en las redes sociales. Eso no justifica realmente una invitación a la boda, y creo que nos pasamos un poco con la lista de invitados mientras la planeábamos. Pero no te preocupes, ya lo tenemos todo bajo control. A finales de esta semana enviaremos por fin las invitaciones, y ahora que solo van a estar invitadas las personas que realmente quiero en la boda, me siento mucho menos angustiada y mejor con las cosas en general. En cuanto al trabajo, decidí tomarme un tiempo libre porque había mordido más de lo que podía masticar. Hablé de ello con mis jefes y se alegraron de que hubiera decidido descargarme de trabajo. Pensaron que estaba haciendo muchas cosas a la vez y que realmente no necesitaba esforzarme tanto porque también tenían otros empleados competentes, y no necesitaba asumirlo todo yo sola. Así que ahora estoy mucho mejor y planeo tener una boda sin estrés. Me alegro mucho de haber decidido hablar de ello en este hilo porque tanto mi prometido como yo somos bastante tipo A, así que podemos ponernos muy tensos sin darnos cuenta. Pero este hilo y las personas que comentaron mi post me hicieron replanteármelo todo y ahora lo llevo mejor. En cuanto a algunos invitados que definitivamente no pasarán el corte a la lista final de invitados, van a tener que ser mi madre y mi padrastro. Mi madre, bueno, ¿por qué ustedes ya han leído el post original? Una de las principales razones por las que llegué a la conclusión de que tenía que eliminar a algunas personas de la lista que estaba planeando era la forma en que se comportaba y cómo me imponía sus expectativas poco realistas. Mi padrastro, por extensión, porque simplemente no me apetece tenerlo en la boda, y sin mi madre allí, no creo que tenga ninguna razón para estar allí tampoco. No nos hablamos desde que la hice llorar el otro día, y ha estado bien. Me estaba hartando de ella, la verdad. También hablé con mi tío sobre su comportamiento, y me dijo que no habría tenido ningún problema en que lo sustituyera por mi padrastro si mi madre hubiera insistido en ello. Se habría sentido muy mal, pero no le habría dado importancia si mi padrastro hubiera querido de verdad. Le expliqué que no se trataba de lo que él quisiera, era mi boda, así que se trataba de lo que yo quería, cómo debía ser, y yo quería que mi tío me llevara al altar. Así que mi madre debería haberlo respetado en lugar de darle tanta importancia y exagerarlo todo, hasta el punto de que ahora ni siquiera nos hablamos a un par de semanas de mi boda. Faltan 8 semanas, para ser exactos, y me sabe mal que las cosas hayan tenido que salir así, pero no puedo evitarlo. Así que estoy asumiendo todo esto y haciendo las paces con ello. Para que conste, no he bloqueado a mi madre en ningún sitio. Es decir, lo había hecho, pero luego la desbloqueé esa misma noche. Así que, si quería disculparse conmigo, podía haberlo hecho. Mi ira también se ha calmado considerablemente. Ella ha tenido tiempo suficiente para pensar las cosas y reconsiderar su postura en toda esta situación, pero no ha pasado nada de eso, y estoy empezando a perder la esperanza de que tal vez podamos reconciliarnos antes de la boda. No sé qué decir, pero realmente quería que estuviera conmigo el día de mi boda porque, a pesar de todo, sigue siendo mi madre, y hasta ahora siempre hemos tenido una buena relación. No sé por qué la está fastidiando a estas alturas, pero estoy muy decepcionada por cómo han salido las cosas. Lo único que puedo hacer es cruzar los dedos para que podamos reconciliarnos en las próximas semanas antes de la boda y, con suerte, todo saldrá bien. Aunque no sea así, me voy a casar con el amor de mi vida, así que sé que todo irá bien. Actualización 2. Finalmente envié las invitaciones hace unos días, y tal y como había dicho, mi madre y mi padrastro no recibieron ninguna, y estaban furiosos. Supongo que habían estado preguntando por ahí si los demás miembros de nuestra familia habían recibido o no sus invitaciones para la boda, y cuando se enteraron de que la mayoría de las personas que yo quería en mi boda habían recibido las suyas, se volvieron locos. Al menos puedo entender y disculpar que mi padrastro se sorprendiera de que no le hubieran invitado porque, aunque no estuviéramos tan unidos, seguía siendo de la familia. Además,
Él no estaba al tanto de nada de lo que había hecho mi madre. Pero no entiendo la reacción de mi madre. No entiendo por qué se sorprendió tanto, porque hace casi 2 semanas que ni siquiera nos hablamos. La última vez que la vi, no habíamos terminado el encuentro con buen sabor de boca, y también le había informado con mucha antelación de que no la invitaría a la boda por la forma en que se estaba comportando. Así que no entiendo por qué sintió la necesidad de presentarse en mi casa por la mañana con mi padrastro y tratar de sacarme respuestas. Esta vez, además, apareció justo cuando yo estaba a punto de irme a trabajar, probablemente a propósito porque quería cabrearme aún más. Por suerte, hoy tenía el día libre, así que disponía de todo el tiempo del mundo para ocuparme de esta tontería. Además, mi prometido estaba aquí, a diferencia de la última vez que pasó lo mismo. Así que, cuando aparecieron, les invitamos a pasar y, aunque ya habían empezado a gritarnos, decidimos tratar el asunto de forma digna y civilizada, porque no quería empezar a gritarles también y convertir esto en una pelea a gritos, no tendría sentido. Así que dejé que se desahogaran antes de empezar a hablar. Cuando mi madre y mi padrastro terminaron de expresar su decepción, en voz bastante alta, debo decir, me dirigí primero a mi padrastro. Le dije que había varias razones por las que ellos dos no habían sido invitados a la boda y que estaba segura de que él no lo sabía porque mi madre quería quedar como la buena, y por eso había hecho ver que todo era culpa mía sin decirlo. ¿Qué había hecho? Una mirada a su cara me dijo que, efectivamente, mi madre no había dicho nada de lo que había hecho para crear la situación, así que le informé de cómo había insistido tanto en que sustituyera a mi tío por él para llevarme al altar. Luego le expliqué exactamente por qué no quería hacerlo. Nunca se había esforzado mucho por establecer una relación sólida conmigo y, aunque lo hubiera hecho, no habría importado porque mi tío ha estado a mi lado desde que era una niña. Esperaba que mi madre lo entendiera en algún momento, pero nunca lo hizo y no respetó lo que le dije. Así que ya le había dicho que no la quería en mi boda, y ya era hora de que él también lo supiera. A partir de entonces, se quedó callado porque no sabía nada de esto. Entonces me volví hacia mi madre y empecé a hablarle. Le dije que ya se había enterado de mi decisión, así que no tenía por qué armar tanto jaleo ahora. No se había molestado en arreglar la situación pidiéndome disculpas, aunque yo no la había bloqueado específicamente porque esperaba que se pusiera en contacto conmigo, al menos para decirme que entendía de dónde venía y que no me presionaría para que hiciera algo que ya no quería hacer. Sin embargo, ese mensaje nunca llegó y ahora tampoco asistirá a mi boda. Pensé que estaba siendo lo suficientemente justa, pero incluso así, ella siguió gritándome y siguió diciendo que yo era una niña desagradecida y que se merecía algo mejor para hacerme sentir culpable. Pero después de un momento me sentí irritada. Supongo que era obvio que a mi prometido y a mí no nos interesaba hablar con ella, así que mi padrastro agarró a mi madre del brazo y le dijo que ni siquiera merecíamos su tiempo. Luego se fueron y, cuando se fueron, los bloqueé a los dos. Para ser sincera, me siento aliviada de que esto haya terminado. Espero que me dejen en paz después de esto. Actualización 3. Me casé hace 2 días, y fue tal y como esperaba, como había estado planeando durante meses. Creo que fue una gran idea reducir la lista de invitados a la boda porque pudimos hablar con todos los presentes y dedicarles tiempo. No había demasiada gente y todo fue muy agradable y de ensueño. Acabé echando un poco de menos a mi madre, a mi pesar. Pero mi tío y mi prometido estaban allí para consolarme y decirme que siempre estarían a mi lado, así que eso me hizo sentir un poco mejor con la situación. Al final, me olvidé de todo cuando llegué a la pista de baile. En resumen, lo pasamos muy bien y ahora no me arrepiento de nada. Mi marido y yo nos vamos de luna de miel dentro de un par de días y va a ser absolutamente perfecta, lo sé.